me equivoco, esta va a ser la clase número 10 de esta serie sobre el papel de la ley en el Evangelio. Así que literalmente hemos tenido 10 clases desde que comenzamos a estudiar sobre la ley, el papel de la ley en el Evangelio. La clase del día de hoy es muy interesante y muy importante. Lleva el título de La ley moral y la ley ceremonial. La ley moral y la ley ceremonial. La Biblia habla, de hecho menciona muchas leyes, hay muchas leyes. Pero hoy queremos estudiar sobre dos tipos de leyes específicas. Dos leyes, una de estas leyes, que de hecho son muchas leyes dentro de un aspecto que es el aspecto moral. Igual que hay muchas leyes dentro del aspecto ceremonial. Pero vamos a referirnos a estos dos aspectos como la ley moral, que implica varios principios de carácter moral, varias leyes de carácter moral, y la ley ceremonial, varios principios, varias leyes de carácter ceremonial. Hay otras leyes como leyes de salud, leyes civiles, hay leyes sobre el sistema del sacerdocio, hay leyes incluso para tratar ciertas enfermedades, leyes para los esclavos. En el Pentateuco, que son los escritos de Moisés, podemos encontrar leyes de todo tipo. Ahora, existe la tendencia en el mundo cristiano evangélico a confundir, cuando se lee en la Biblia la palabra ley, muchas personas no reconocen la existencia de diferentes tipos de leyes, principalmente la diferencia que hay entre la ley moral y la ley ceremonial y otras leyes. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a clasificar estas leyes. ¿Qué leyes pertenecen a las leyes que están relacionadas con la moralidad? Las leyes que están relacionadas con los ritos y las ceremonias en el santuario, en el sistema de sacrificio, en el sacerdocio, en las leyes que tienen que ver con las fiestas del santuario. También hay leyes relacionadas con la alimentación, con los esclavos, con los civiles, etc. Hay muchas leyes y nosotros tenemos que hacer una diferencia, principalmente entre la ley moral y la ley ceremonial. Y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy. Vamos a ver con evidencias bíblicas la diferencia que hay entre la ley moral y la ley ceremonial. Porque no cuando leemos en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, la palabra ley, podemos entender que ley es ley, cualquier ley. O sea, todas las leyes están dentro de una palabra ley. Por ejemplo, Muchas veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra ley y no se refiere a la ley moral. A veces, en ocasiones, se refiere a la ley ceremonial. ritual. A veces se refiere a la ley natural. Hay una ley también en la naturaleza, en la carne, en la naturaleza incluso del hombre. En Romanos 7 se mencionan acerca de estas leyes. Así que no por leer ley uno puede decir, no, ley es ley, así que cualquier ley se está hablando aquí. Vamos a estudiar sobre eso. Por ejemplo, a la ley moral, que es la ley por la cual seremos juzgados, esta es la ley que define los principios morales, de ética moral de Dios, lo que distingue entre el bien y el mal, lo que dice esto es correcto, esto es incorrecto. A esta ley moral se le llama en la Biblia la ley real y la ley de la libertad. Vamos a leer en Santiago 2, Santiago capítulo 2, este es el primer punto. Los nombres, ¿cómo se identifican estas leyes por nombre? En Santiago 2:8, allí Santiago llamó a la ley moral de Dios, la llamó la ley real. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís, o sea, se guardan la ley real, ven el nombre ahí, ley real, Está ahí Jesucristo. conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así que si ustedes cumplen con esa ley, hacen bien. Y se le llama como la ley real. ¿Cómo sabemos ahí que es la ley moral? Vamos a encontrar que el contexto más adelante te cita mandamientos directos del Decálogo.
lo que llamaríamos los 10 mandamientos, que fue la ley que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Así que esta es la ley moral de Dios. Se le llama la ley real. Por otro lado, a la otra ley que estamos estudiando, se le llama la ley ritual. Y vamos a ver un texto donde se menciona así. En Efesios, vamos a leer Efesios 2:15. Efesios 2:15, y este es un pasaje sumamente interesante porque muchas personas al leer este texto han llegado a la conclusión de que Dios abolió, quitó o anuló los 10 mandamientos, los clavó en la cruz. O sea, anuló los 10 mandamientos y que ya no hay que cumplir con los 10 mandamientos, y por esa razón es uno de los motivos por los que ellos determinan no guardar el sábado, por ejemplo. Sin embargo, vamos a encontrar que aquí no se está hablando de los 10 mandamientos, se está hablando de la ley ritual. De hecho, se toma el tema de la circuncisión también, se habla de esto. Así que leemos en Efesios 2:15, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si ustedes van al texto original en griego, van a encontrar que la palabra ordenanza se refiere a una clase de leyes que estaban relacionadas con ceremonias y con ritos. Así que la ley de los mandamientos expresados en ceremonias y ritos fue la ley que quedó abolida según ese texto de Efesios 2:15. No se refiere ahí a la ley moral, se refiere a los 10 mandamientos. Es, por ejemplo, si usted lee en la Reina Valera de 1569 y de 1909, dice ahí, aboliendo la ley de los mandamientos en orden a ritos. Literalmente se traduce así. Y este no es el único pasaje donde se traduce así, en orden a ritos. Hay otro texto en la Biblia donde también se habla de esta ley ritual o ceremonial que quedó abolida. Ahora, como la Reina Valera del 60 no traduce la palabra rito, la traduce por ordenanzas, muchos se han confundido con este texto y han pensado que la ley que fue abolida fueron los 10 mandamientos. Pero evidentemente, y por lógica incluso, los 10 mandamientos no podrían ser abolidos, dándonos así a entender de que podemos ya desobedecer o no cumplir con estas leyes. Porque de lo contrario, alguna persona podría robar, podría matar, podría adulterar, podría codiciar, deshonrar a sus padres, tener incluso ídolos o imágenes, y todos los cristianos estamos de acuerdo en que esto no está permitido. No está permitido. Así que la ley que fue abolida en este texto no fue la ley de los 10 mandamientos, no fue la ley moral, fue la ley, como bien dice el texto original, ceremonial, la ley ritual, que eran las ceremonias que estaban relacionadas con la circuncisión, con la ley levítica, con el sacrificio de animales, con las fiestas del santuario. Todas estas ceremonias quedaron anuladas. Así que aprendimos hasta aquí que mientras que a la ley moral, a la ley de los 10 mandamientos se le llama la ley real, a la otra se le llama ley ceremonial o ritual, las ordenanzas que fueron anuladas por Cristo. Ahora, vamos a ver otra diferencia, una diferencia más entre estas dos leyes. Vamos ahora a Deuteronomio 4:13. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la ley moral, acerca de los 10 mandamientos. En Deuteronomio 4:13. Dice ahí, Él es Dios, Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió. ¿Quién los escribió? Dios, muy bien. Los escribió Dios en dos, muy interesante, a veces se pasa por alto esto, en 2 tablas de piedra. Así que los 10 mandamientos fueron escritos
¿En cuántas tablas? En 2 tablas de piedra y escritas por el mismísimo Dios. O sea, Dios mismo tomó la iniciativa de escribir su propia ley. Esta es la ley a la cual Dios le dio mayor importancia, ya que se tomó la determinación de escribirla él mismo. No le dejó a nadie más que la escribiera. Él mismo vino a escribirla con su propio dedo. Vamos a leer ahora Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18. Dice allí, y dio a Moisés, Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que Dios, la deidad, la Trinidad, como hemos estudiado, Dios con su propio dedo escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos. Ahora vamos a descubrir que de la deidad, que está compuesta por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién fue el que escribió con su propio dedo esas palabras de los 10 mandamientos? Vamos a estudiar. Antes de eso vamos al capítulo 34 y vamos a leer el versículo 1. Porque es verdad que después que Moisés descendió con los 10 mandamientos, el pueblo estaba en apostasía, recuerdan la historia, y Moisés rompió los 10 mandamientos. Entonces Dios le pidió a Moisés lo siguiente, en Éxodo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré. O sea que la segunda tabla de los 10 mandamientos no la escribió Moisés. No fue que Dios, ay Moisés, ¿por qué rompiste las tablas? Ahora escríbelas tú. Recuerda cuáles eran los 10 mandamientos, escríbelas tú mismo, porque ya yo me cansé de haberla escrito la primera vez. No, Dios le pidió a Moisés que se alistara 2 tablas de piedra como las primeras, y dice, y escribiré, Dios va a escribir sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que la segunda tabla de los 10 mandamientos, la segunda, porque las primeras se rompieron, esa segunda, que todavía están por ahí en alguna parte sobre la tierra, dentro del arca del pacto que Jeremías ocultó en una cueva, esas segundas tablas las escribió también Dios mismo. De hecho, hay un texto, para que lo estudien ahí y lo entiendan, que tiende a confundir a las personas y les da a entender de que no fue Dios el que la escribió, sino que fue Moisés. Vamos a leerlo. Vamos al versículo 27 y 28 de ese mismo capítulo, capítulo 34. 27 y 28. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y entonces en el versículo 28 dice, y él estuvo allí con Jehová. ¿Quién él? Moisés, muy bien. 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y usted dice ahora, espérate, porque ahora sí se me explotó el cerebro. No entiendo. Por un lado me dice que es Dios el que la va a escribir, y después me dice que fue Moisés el que la escribió. ¿Cómo resolvemos este dilema? Bien, el asunto es que hay un problemita cuando ustedes leen la Biblia. En el texto original hebreo no existe la separación de versículos. O sea, no está Éxodo 34, 27 y 28. O sea, todo está literalmente corrido. Está escrito corrido. Tampoco hay subtítulos. O sea, este subtítulo que aparece en mi Biblia, en la Reina Valera del 60, entre el versículo 26 y el versículo 27, donde dice el 27, Moisés y las tablas de la ley, ese subtítulo no está inspirado, o sea, no está en el original, no está en el texto hebreo. Así que desde el versículo 26 hasta el 27 y 28, todo está literalmente corrido.
¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad lo que estaba escribiendo Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, escribe tú estas palabras, las palabras son las que venían pronunciando desde el versículo 18 hasta el 26, donde se habla de las fiestas anuales. Allí se hablan de las fiestas, y Dios, al terminar de darles estas leyes, estas ordenanzas, le dice, escribe tú estas palabras. Y también se las dio en el monte Sinaí, donde mismo se dieron los 10 mandamientos. También Moisés escribió algunas leyes de Dios. Por eso le dice en el versículo 27, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés estaba escribiendo esas palabras. Dios le dijo a Moisés que escribiera esas palabras. Ahora, en el versículo 28, lo que se hace es confirmar lo que decía el versículo 1 del capítulo. En el versículo 1 leímos que dice, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Es Jehová, es Dios quien dice, y escribiré en ellas. De ahí entonces se cumple en el versículo 28 lo siguiente. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y cuando dice a continuación, y escribió en tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos, quien escribió no fue Moisés, fue Jehová, cumpliéndose sin contradicción alguna bíblica, cumpliéndose perfectamente lo que dice el versículo 1, que es Jehová quien se comprometió a escribir las palabras que estaban escritas en la primera tabla. Lo que como aparece, la confusión llega, como aparece el versículo 27, seguido del 28, y da a entender como que es Moisés quien continúa escribiendo incluso los 10 mandamientos en las tablas, se comete este error. Porque es un prejuicio, una idea equivocada por leer de una manera equivocada, por la forma en la que están divididos y señalados los versículos. Pero en realidad el versículo 27, que es lo que Dios le ordena a Moisés a escribir, son las palabras anteriores, de las leyes anteriores. Ahora, en el versículo 28, Dios es quien escribe los 10 mandamientos. La tarea de escribir en tablas de piedra los 10 mandamientos no fue una tarea de hombre alguno, fue una tarea de Dios mismo. Dios mismo, con su propio dedo, escribió los 10 mandamientos. ¿Quedó claro? Vamos ahora a Deuteronomio 9, versículo 9 y 10. Deuteronomio 9 y 10. Dice allí, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Así que algo nos queda claro en la Biblia. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Fue Dios quien escribió esas tablas. Ahora, sobre el dedo y lo que les comenté acerca de qué persona fue la que escribió, vamos a leer Lucas 11:20. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 20. En Lucas 11:20 leemos lo siguiente. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es una declaración de Jesús. Jesús decía que era por medio del dedo de Dios que él echaba fuera a los demonios. ¿No es así? Lo dice claro el texto. Por el dedo de Dios es que Jesús echaba fuera a los demonios. Ahora, si ustedes comparan ese texto lo comparan de manera entrelazada con Mateo 12:28,
Vamos a Mateo 12, 28. Y vamos a leer precisamente el mismo texto, pero con otras palabras. Mateo 12, 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Mientras que Lucas decía que es por el dedo de Dios, Mateo registró que era por el Espíritu de Dios. Así que llegamos a la conclusión de que el dedo de Dios es lo mismo, o es el equivalente al Espíritu de Dios. No es que el Espíritu de Dios es un dedo en la mano de Dios, sino que el Espíritu Santo, con su propio poder, con su propio dedo, con sus manos, fue quien escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos. El dedo de Dios es una expresión bíblica que se usa para señalar al poder de Dios, el poder omnipotente de la deidad, manifestado a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dedo de Dios o el poder de Dios manifestado. Así que el Espíritu Santo, de las 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue la tercera persona en la deidad quien escribió los 10 mandamientos. Así que vamos bien hasta aquí. Ahora, la ley ceremonial. Regresando a la ley ceremonial, ya que hasta ahora estuvimos hablando de la ley moral. Sobre la ley ceremonial, vamos a encontrar que fue Moisés quien la escribió. De hecho, ya vimos un texto donde Jehová le dice a Moisés: escribe tú estas palabras. Y se refería a las palabras anteriores, no las palabras de los 10 mandamientos, sino a palabras relacionadas con las fiestas, con las leyes ceremoniales o rituales. Entonces, vamos a leer dónde fue que dice la Biblia, por ejemplo, algunos textos donde es Moisés quien escribió. Que esto no hay que comprobarlo, vamos a decirlo así de esta forma, porque el Pentateuco lo escribió Moisés. Todas las otras leyes del carácter que sea fueron escritas por Moisés. Si leemos en Éxodo 17:14, vamos a Éxodo 17:14. Vamos a leer el 13 para tomar un contexto. Dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, en uno de los libros de Moisés. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Así que Moisés escribió no solo las leyes, sino las historias del éxodo del pueblo de Israel por el desierto, fueron escritas por Moisés. Vamos al capítulo 34 de Éxodo y el versículo 27, lo acabamos de leer hace unos minutos. En Éxodo 34, 27, Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. Esa no es la ley moral, esa no es los 10 mandamientos, no es la que fue escrita en tablas de piedra, sino las palabras en referencia a las ceremonias y a los ritos del santuario, a las fiestas. Escribe tú estas palabras. Ahora, si vamos a Deuteronomio, al final del libro de Moisés, Deuteronomio 31. En Deuteronomio 31, y vamos a leer los versículos 24 al 26. Deuteronomio 31, 24 al 26, y ahí vamos a encontrar otra distinción, otra característica. Dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta, ¿cómo dice ahí? Ley. De esta ley, así que es una ley lo que estaba escribiendo Moisés, lo que no era la ley de los 10 mandamientos, no era el decálogo, porque el decálogo en tablas de piedra los escribió ¿quién? Dios. Moisés escribió las otras leyes y también escribió los 10 mandamientos en su propio libro, porque en Éxodo 20 están escritos, y eso los escribió Moisés. O sea, Moisés repitió los 10 mandamientos en su libro, aparte de que Dios los escribió en tablas de piedra. Así que cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas
que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que la ley que escribió Moisés, el libro de la ley, fue colocado al lado de ¿qué? El arca. Al lado del arca del pacto. Muy bien, ahora vamos a ver un detalle interesante en Éxodo 40, versículos 20 y 21. Éxodo 40, versículos 20 y 21. Vamos a notar otra diferencia. En Éxodo 40, 20 al 21 dice: y tomó el testimonio. El testimonio es otra palabra para las dos tablas de piedra. Es el testimonio del pacto. Así que el testimonio es el decálogo, los 10 mandamientos. Dice: y tomó el testimonio y lo puso ¿dónde? Dentro del arca. Y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, en el santuario, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Así que mientras que la ley que escribió Moisés fue colocada al lado del arca, la ley de los 10 mandamientos, el testimonio, el decálogo, la que escribió Dios con su propio dedo por medio del Espíritu Santo, esa fue colocada ¿dónde? Dentro del arca. Así que hasta aquí tenemos, vamos a ir resumiendo, tenemos que a la ley moral se le llama, vamos a poner la ley moral de este lado y a la ley ceremonial de este lado. La ley moral se llama ley real, la otra se llama ley ceremonial. Ley real, ley ceremonial. Esta fue escrita por Dios mismo, con su propio dedo, en tablas de piedra. La ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro, no en tablas de piedra. La ley moral fue colocada dentro del arca del pacto. La ley ceremonial fue colocada afuera del arca del pacto, al lado del arca del pacto. Ahora, no vamos a repetir ese contenido porque lo hemos estudiado en una de nuestras clases anteriores. Ustedes saben que la ley de los 10 mandamientos, la Biblia dice que la ley moral de Dios es eterna. Dice el Salmo 111, versículos 7 y 8, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Así que la Biblia señala que la ley moral es inmutable, refleja los principios del carácter de Dios y de su gobierno, que son inmutables, permanecen para siempre, no varían, no cambian. Esa ley es inconmovible, tanto como Dios mismo, porque representa el carácter de Dios. Esa ley no se mueve, no cambia, no puede ser abolida. Mientras que la otra ley fue abolida, y ya leímos, por ejemplo, Efesios 2:15, que decía: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o en orden a ritos y ceremonias, como dicen otras versiones. Otro texto que indica que la ley ceremonial fue abolida es Colosenses 2, 16 y 17. De hecho, 14 al 17. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17. Ahí se habla de la ley ceremonial también. Y hablando de esa ley ceremonial, dice lo siguiente desde el 14 al 17. Colosenses 2, 14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Otras versiones dice el acta de ceremonias y de ritos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, por esa razón, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otra ocasión vamos a tener la oportunidad de estudiar con mayor profundidad este texto. Estos días de reposo que se mencionan acá son los días de reposo, los días feriados. Eran días en el año judío de ceremonias y de fiestas judías. Había 7 sábados ceremoniales, 7 sábados, 7 días feriados de reposo, que eran sábados. Estos sábados pertenecían a estas leyes rituales, a estas leyes ceremoniales, a las fiestas, a lo que escribió Moisés en el libro de la ley, que en la cruz quedó anulada. Y como quedó anulada, no hay motivo para juzgar a ningún cristiano si desea o no desea guardar estos días de fiesta. Por eso se está relacionado con comida, con bebida, con unas nuevas. Esa es la explicación de este texto. Se refiere a la ley ceremonial, a la ley ritual. Ahora, vamos hasta aquí. Mientras que la ley moral es eterna, la ceremonial fue abolida. En la cruz quedó anulada. Ahora, hay otro detalle, otra diferencia. La ley moral indica qué es el pecado. Y voy a darle un texto, por ejemplo. Primera de Juan 3:4. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la ley moral define qué cosa es el pecado. Romanos 7:7 dice que sin la ley no hay pecado. O sea, yo no podría conocer el pecado sino por la ley. Y tampoco conociera que la codicia es pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Así que sabemos que es pecado el adulterio, que es pecado robar, que es pecado codiciar, por citar algunos ejemplos de la ley moral, porque esa ley, la ley moral de Dios, que es el fundamento de su gobierno, dice que eso está mal, que eso es pecado. Así que la ley moral define qué cosa es el pecado. Mientras que la ley ceremonial indicaba qué debía hacer el pecador antes de que Cristo muriera en la cruz. Había una ceremonia, había un rito, y esta ley decía qué debía hacer el pecador cuando había pecado, para traer una ofrenda al santuario en expiación por ese pecado. Así que esta ley no definía qué cosa era el pecado. Decía lo que había que hacer una vez que la persona ya había cometido el pecado. Y eso lo leemos, por ejemplo, en Levítico 4:2. Vamos a Levítico 4:2. En Levítico 4:2 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de ahí en adelante te dice todo lo que debe hacer esa persona que ha pecado. Así que la ley levítica, la ley ceremonial, la ley que indicaba los ritos y las ceremonias que había que hacer en ofrenda, en expiación por el pecado, esa es la ley ceremonial. Mientras que una indica qué es el pecado, la otra indica qué hacer cuando se ha pecado. Y por eso todo ese sistema de ceremonias y ritos quedó completado, quedó cumplido, como decía Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, que era Cristo en su sacrificio en la cruz. Él dio cumplimiento a todas estas leyes y por esa razón quedaron abolidas. El último punto para señalar de diferencia entre estas dos leyes es que si Santiago 2:10 es el último texto, Santiago 2:10 dice que el que quebranta un mandamiento de la ley moral se hace culpable de pecado y es transgresor de toda la ley. O sea, la ley moral está vigente para el cristiano también, para todo el mundo. Es la norma en el juicio de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 10.
El contexto de esos pasajes indica que esta es la norma del juicio de Dios. Y si tú quebrantas uno de esos mandamientos, eres culpable de quebrantar toda la ley y estás bajo condenación y bajo juicio. Sin embargo, de la ley ceremonial ya leímos dos textos que dicen que quedó abolida. Efesios 2:15 y Colosenses 2:14 al 16. Dice que esa ley ritual y ceremonial quedó abolida y que nadie debe juzgarnos si la cumplimos o no. No hay obligación para el cristiano de cumplir esa ley. Por eso no se circuncidan, por eso no guardamos las fiestas, por eso no guardamos los sábados ceremoniales, ni la Pascua, ni ninguna de estas ceremonias. Por eso no sacrificamos un corderito cada vez que pecamos, porque Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso esas leyes quedaron anuladas. El último texto que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 27:51. Mateo 27:51. Allí Cristo estaba sobre la cruz, acababa de expirar, de morir, y sucedió esto, y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo del santuario se rasgó, poniendo fin para siempre a todos los rituales y todas las ceremonias del Antiguo Testamento relacionadas con la expiación. Así que, a manera de resumen de todo lo que hemos estudiado el día de hoy, aprendimos que hay muchas leyes, de hecho, pero en nuestro estudio nos enfocamos en dos leyes: la ley moral y la ley ritual. A la ley moral se le llama la ley real o la ley de la libertad, en otro texto también, en ese mismo. La ley de la libertad y la ley real es la ley del gobierno de Dios. A la otra ley se le llama ley ritual o ley ceremonial, expresados en ordenanzas. Esa es la ley ritual o ceremonial. La ley moral fue escrita por el dedo de Dios. La ley ceremonial fue escrita por Moisés. La ley moral fue colocada dentro del arca del pacto. La ley ceremonial fue colocada al lado del arca. La ley moral es eterna, permanece para siempre. La ley ceremonial fue abolida. La ley moral define qué es el pecado. La ley ceremonial planteaba o explicaba a los pecadores qué debían hacer para poder expiar su pecado, cómo solucionar su problema de pecado. Era una sombra del sacrificio de Cristo. La ley moral está vigente y es obligatoria, y por esa ley seremos juzgados. Quien transgrede un principio de esa ley es culpable de pecado y juicio ante Dios. Sin embargo, la ley ceremonial ya quedó anulada, abolida, y no es obligatoria. Nadie debe juzgar. Hasta aquí. Que Dios les bendiga. Amén.